Amigos, estamos en una charla con el cabalista Rav Dr. Michael Leitman. Esto es una cosa llamada reloj del juicio final. El tiempo que queda hasta la medianoche simboliza lo cerca que estamos de una catástrofe nuclear. En 1953 estábamos a 2 minutos de una catástrofe nuclear, es cuando estaban en Estados Unidos y en la Unión Soviética desarrollando sus armas nucleares. Hoy las manecillas del reloj se han acercado hasta 15 segundos de la medianoche. Esto se calcula anualmente porque hace 15 premios Nobel. Siempre nos llenaban la cabeza con esto en la escuela, pero no tenemos miedo de estas cosas. ¿Por qué, Dr. Leitman? Porque vivimos con esto, nos acostumbramos, no lo pasamos, y lo que pasó, pasó. El hombre tiene esa cualidad de olvidarse de lo que pasó y vive con lo que es hoy. Entonces, usted dice de que tiene que haber una catástrofe como la que ocurrió en Nagasaki para que entendamos. ¿Sí? Es que es un programa que hay en nosotros de que nos dice que todo va a estar bien o que no va a pasar nada. Yo realmente no creo en eso de que puede haber una guerra nuclear. Pero yo personalmente no temo de eso. Puede ser que es una cuestión de costumbre. ¿Cuánto se puede hablar de esto? ¿Cuánto se puede temer? Mejor no hablar de eso. Yo creo que así la gente vive, Semyon. Entonces, aquí va cocinándose algo. También hay cuestiones de dinero. ¿Por qué es tan importante esa carrera tras el armamento nuclear, Dr. Leitman? Porque uno no puede dejar de pensar en su protección. Así están compuestos los países. Uno mira al otro y se copian. Esto queda claro, dice Semyon. Entonces, ¿a usted lo que esto le implica de que no va a pasar nada realmente? ¿O que esto que nos promete algo? Dr. Leitman, a mí lo que me preocupa es que hay nuevos países que entran en este juego, como Irán, Pakistán. Sí, hay varios países ya que tienen armamento nuclear y también pueden servir como medio para proveer de este tipo de armamento. No sé, dice Dr. Leitman, todo es errado. La difusión del armamento, el desarrollo del armamento ha recibido un enfoque distorsionado y es por eso que el mundo puede estar muy cerca de una explosión así, de una guerra nuclear. Muchas personas comprenden que esto llevaría al fin de esta era, de esta época, que ciertamente ha estado siendo acompañada por esta carrera tras el armamento nuclear. ¿Por qué el Creador nos trae todo esto? Pregunta Semyon, Dr. Leitman. Es para que nosotros pensemos, reflexionemos en forma general. Pero nosotros pensamos. No pensamos. Si hubiéramos pensado, si pensáramos, no estaríamos en este estado. ¿Qué hay que hacer entonces, Dr. Leitman? Imagínate que tú vives en un sitio donde hay dos grupos que están en una lucha entre ellos y los demás están alrededor de uno o del otro. ¿Qué pueden hacer?
es claro que quisieran deshacerse de estos dos grupos que se pelean entre sí y vivir en paz. Sí, en paz, pero no estar constantemente bajo la amenaza de que pueda ocurrir una guerra de ese tipo. ¿Puede decirnos por qué la fuerza superior permite que ocurra esto? Para que entendamos que nosotros mismos nos traemos a ese estado, para que comprendamos que todo lo que hacemos es por egoísmo, por maldad, que está totalmente, se limpia totalmente de responsabilidad. ¿Y qué? ¿El ego va a sufrir por eso? Tenemos que estar totalmente limpios, desconectados de eso. El ego no quiere ser destruido. Entonces tenemos que llegar a la comprensión del mal, y eso seguirá desarrollándose hasta que entendamos. Entonces lo que usted nos dice es que tenemos que entender que esta carrera tras el armamento es la forma de la manifestación del mal. Y quizás en este estado la humanidad se despierte. Hay que dirigirse debidamente. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Baal Sulam también mencionó que puede llegar a ocurrir una tercera guerra mundial, incluso una cuarta guerra mundial. Entonces solo así se puede salir del ego. Es algo eterno. Es como un monstruo que no se puede derrocar. Sí, hay una parábola que dice: una rana quedó atrapada en el barro, en un bache. Por más que trató de salir, nada funcionaba. Los amigos la ayudaron, pero en vano, porque la noche los amigos exhaustos lo dejaron ahí y dijeron: seguramente ya la mañana no va a estar, se va a morir. De repente la ven saltando alegremente en la hierba. Le dijeron: ¿Cómo te arreglaste? Dijo: muy simple, apareció un vagón y simplemente no tuve más remedio que salir de allí lo antes posible. Se parece mucho a nuestro mundo, que necesitamos acercarnos a un desastre que nos pueda aplastar y solo entonces conseguimos la fuerza para salir del barro. Sí. Digamos que no hablamos de esto hasta ahora. Usted dice que hay un camino del bien y un camino del sufrimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que algo nos aplaste para que o nos amenace con aplastarnos? ¿Necesitamos algo de eso? Doctor Lerman, sí, porque si no, no vamos a querer deshacernos del ego. Tiene que haber una base ideológica para que trabajemos con la raíz. ¿Por qué nos vamos a deshacer del armamento nuclear? Lo que tenemos que hacer es deshacernos del deseo de destruir, el deseo de recibir, el deseo de oprimir a los demás. Ese es el ego gigante puro. De eso nos tenemos que deshacer. Del odio al amor. Sí, esa inversión que es prácticamente imposible si no hay un reconocimiento del mal que puede venir, existir solamente si no tenemos temor de la guerra. Y vivimos hoy
y paseamos y disfrutamos. Simeón. Entonces somos como esa rana que está ahí dentro del bache, en la carretera, que está esperando que quizás alguien venga a un vagón y la aplaste. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Que ellos tengan temor también. Los demás que quieren usar esas armas. No es un carro lo que puede pasarnos, sino un tanque. Sí. O sea, el hecho de salir por el miedo, que logremos zafarnos de ese estado. Pero en realidad no tenemos miedo de la muerte. Llegó un tiempo en el que el estado va a llegar un momento en que el hombre va a tener que cambiar porque no va a tener otra alternativa. Porque tampoco no se trata de morirse, porque eso no soluciona ningún problema. ¿Cómo el miedo, saber de que la muerte tampoco no va a solucionar los problemas? Llegar a ese punto en el que entendemos que el ego es el que nos está haciendo el problema. Que uno empieza a entender de que ni siquiera la muerte nos libra de él. No nos lleva al fin de la existencia la muerte, que uno sigue existiendo en un estado de sufrimientos internos. El cuerpo no existe, pero uno sigue sufriendo. Y cuando entiende que el ego es el que le produce el sufrimiento, cuando no le queda más nada que eso, que el ego, que la muerte no lo salva y que no lo zafa de esos estados. La vida continúa después de la muerte, pero en otra forma. Y uno puede sufrir, como nos cuentan del infierno. ¿Y quién le va a señalar a uno que lo que hace todo ese problema es el ego? Uno va a sentir que lo dirige para que tenga esa actitud negativa, el mismo ego que lo domina, que lo lleva de un sufrimiento a otro. Entonces, uno llega a ese estado en el que en vez de oprimir a los demás tengo que oprimirme a mí mismo. Así es.